Bueno, es un saludo de bienvenida para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene relevancia con todos los videos que hemos realizado acá, cuando hemos hablado de que una persona es capturada por la comisión de un delito, que el derecho penal sanciona las conductas punibles o aquellas que se consideran delitos, que la fiscalía tiene la obligación de investigar y sancionar aquellas conductas que revisten la categoría de delito. Pero para hablar de delito, entonces en Colombia nos referimos a la conducta penal. La conducta penal es entonces un acto que realiza un hombre y tiene una relevancia de carácter penal. Por ello, pues vamos a hacer un esbozo muy corto acá, hablando de lo que se denomina la teoría del delito, porque la conducta penal entonces debe satisfacer todas estas categorías dogmáticas del delito para saber si una persona es o no responsable de la misma. Para hablar entonces de la conducta penal, debemos hablar primero de qué es la conducta. La conducta es un acto humano a través del cual percibimos y dirigimos nuestros actos como personas y modificamos el mundo con nuestras acciones u omisiones. En este caso, al referirnos de la acción, es todo aquello que la persona realiza con voluntad y conocimiento y modifica entonces la realidad en la cual se mueve o en la cual se ubica. La omisión, pues por el contrario, es la no acción, es decir, cuando la persona decide no actuar frente a algo que se le presenta. Y ese no actuar, ese omisivo, pues modifica el mundo de la manera en que debía estar o debe entenderse que debe funcionar. En materia penal, los delitos generalmente son de acción, es decir, la persona tiene que realizar un acto para decir que se cometió el delito. Y las omisiones también están descritas en el mismo Código Penal, es decir, hay unos delitos especiales de omisión. También hay hechos omisivos que generan responsabilidad cuando la persona debe o tiene un deber funcional de actuar y no lo hace. Esto se le llama delitos de comisión por omisión. En este caso podemos hablar de un médico que tiene la obligación de salvar la vida de una persona, pero estando en su turno de urgencia se decide tomar un tinto y hablar con un amigo y llega alguien con la ambulancia y dice necesitamos un doctor en urgencias. Este dice no, yo voy después, primero tengo que hablar con mi amigo, tomarme mi tinto y resulta que en ese interregno, mientras tomaba el tinto con su amigo, la persona que llegó a urgencias y que necesitaba la atención del médico fallece. Ahí hablamos de un homicidio, pero veamos que es una obligación que tenía el médico, una función que le estaba dada de acuerdo, o un rol que le estaba dado de acuerdo pues a esa función que él ejerce, esa profesión de médico de urgencias, y no actuó como debería ser. Por tanto, generó la muerte. Es una comisión de un delito por la omisión de un deber que tenía. A esto le vamos a dedicar un mayor espacio cuando hablemos de la omisión y podamos hablar en otro video de la omisión propia, de la omisión impropia o pues en este caso de los delitos de comisión por omisión. Continuando con la conducta penal, vamos a decir en qué momentos, pese a que pueda actuar un humano, no se genera una conducta penal. Cuando actúa una persona por reflejos, por ese instinto que tenemos de defendernos, podemos generar a veces eventos en los cuales generamos delitos. Alguien me empuja, yo intento cogerme de algo y cuando mando mi mano para agarrar, resulta que mi reflejo hizo que una persona cayera. ¿Y a dónde me empujaban y a dónde cayó la otra persona? A una piscina. La persona no sabía nadar y fallece porque se ahoga. O lo mismo en el océano, fallece porque se ahoga. Pero fue un acto reflejo. Por tanto, pues esa conducta es inexistente o no hay acción. Hay ausencia de acción porque se trata de un acto reflejo.
También hay ausencia de acción cuando la persona sufre de sonambulismo y como no tiene voluntad y conciencia cuando está en ese estado, puede cometer conductas, pero no tienen relevancia de carácter penal de acuerdo a ese estado en el que se encuentra. Hay conductas que modifican el mundo de la manera en que lo percibimos cuando las que actúan son los animales. Un animal puede generar una modificación al mundo de acuerdo a cómo lo entendemos y generar unos daños, pero hay falta de acción porque no la está ejecutando un humano, no la está haciendo un hombre. Puede tratarse de un animal que es en estado de furia, rompe un palo y ese palo cae sobre la casa de una persona y se daña la casa. Podemos hablar en materia penal del delito de daño en bien ajeno. Pero resulta que los animales, cuando modifican el mundo, no tienen el carácter de conducta penal porque no la está haciendo el hombre. Caso distinto cuando el animal es empleado por el hombre para cometer el delito. Ahí ya hablaríamos de uno de los tipos de autoría que también le podemos dedicar un espacio a la autoría y participación. Hay otro evento en el cual tampoco, a pesar de que se modifica el mundo, como no hay acción humana, pues no hay ausencia de conducta penal. Y nos referimos a los eventos de catástrofes naturales. Puede ser las avalanchas, cuando estos taludes de tierra también caen y generan la muerte de muchas personas, pues no hay cómo responsabilizar a una persona de dicha modificación o de dichas muertes. Otro evento en el cual se puede modificar el mundo es a través de las actuaciones de las personas jurídicas, que pues acá en Colombia se dice que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. ¿Por qué? Porque pues falta ese principio de humanidad. Por más que las personas jurídicas actúen y puedan generar daños por la calidad del producto o porque se engañan a las personas a través de sus actuaciones, no es menos cierto que todo lo que se realiza a través de esa ficción de la persona jurídica está ejecutado por seres humanos. Pero son seres humanos que actúan en representación de la persona jurídica. Por ello, las personas jurídicas no cometen delitos. Entonces, vamos a mirar lo primero en la conducta penal es que la realice una persona. Que esa actuación esté descrita como delito o esa omisión esté descrita como delito, o si es una omisión, que la persona tenga unas calidades específicas para decir que la pudo o que debió haber previsto esto y debió haberlo evitado. Después de identificar de que la persona realiza una acción, hubo una omisión, ahí sí pasamos a pasar el filtro de las diferentes categorías dogmáticas del delito, iniciando por la tipicidad, por la antijuridicidad y por último analizando la culpabilidad. Ya dijimos que la conducta, cuando no hay conducta hay ausencia de conducta, valga la redundancia, o inexistencia de la conducta, por tanto pues no tendríamos que hacer ese análisis de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero pasado ese primer filtro de la conducta pasamos entonces a la tipicidad. En la tipicidad, también es un tema muy extenso, le dedicaremos un espacio, acá lo haremos de manera somera. En la tipicidad se analizan dos aspectos, que es la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la antijuridicidad se analizan también dos aspectos, la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Y en la culpabilidad pues se va a mirar entonces ese principio de culpabilidad, si la persona merece o es imputable o es inimputable, y si merece o no el reproche o la sanción penal. Con la tipicidad objetiva pues es que la conducta se adecue o se enmarque dentro del supuesto de hecho que trae la norma, que se categoriza entonces como un delito o una conducta penal. Es simplemente observar de que haya un sujeto activo, un sujeto pasivo, que haya un verbo, o sea, que haya una acción, que si es de resultado o no es de resultado. Luego también hay supuestos o elementos normativos que se deben mirar, si se satisfacen o no en esa conducta. Y si hay ausencia de alguno de estos elementos, pues entonces estaríamos hablando de que la conducta es atípica, porque se presenta un error de tipo, que puede ser vencible o invencible, y pues por tanto no hablamos de un delito.
Y también en el elemento subjetivo, pues hablaríamos ya de el dolo, la culpa y la preterintención. En el dolo, pues miraríamos si se trata de un dolo directo, indirecto, un dolo eventual. De la culpa o imprudencia, pues miraríamos si se trata de si es una culpa con representación o sin representación. Son cosas que obviamente describirlas en este video nos haría muy extenso, no terminaríamos en este tiempo que hemos dedicado a estos espacios, y simplemente mirar de que el comportamiento de la persona se haga de esa manera. Si no se satisfacen los dos elementos del tipo objetivo y subjetivo, pues hablaríamos de que la conducta es atípica. Es decir, que pese a que hay conducta, no se trata de un elemento o no se trata de un delito desde lo típico. ¿Cómo que? Vamos a tomar aquí un ejemplo del delito de receptación. El tipo penal dice que el que participe o que colabore en la contribución, que tenga un elemento que colabore con la contribución de, o que sea origen, que tenga su origen inmediato en la comisión de un delito, pues comete el delito de receptación. En este caso, pues nos referimos generalmente a las personas que compran elementos que son hurtados. Pero muchas personas adquieren estos productos sin conocer su origen ilícito. Allí habría una ausencia de dolo porque no sabía o no tenía el conocimiento de que la cosa provenía de un delito, de que ese celular que compró en ese establecimiento comercial había sido vendido por una persona que lo había hurtado a otra, que esa motocicleta había sido también vendida por una persona que la había hurtado a otra. Esto haríamos el elemento de la atipicidad subjetiva. Ahora pasaremos a hablar de la antijuridicidad. Si la persona entonces se adecua la conducta, se adecua al tipo, y vamos a ver si hay una antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal es también que se satisfagan todos los elementos de el supuesto de hecho que allí está. Pero entonces aquí decimos, bueno, pero pues si también están en la tipicidad, porque también aparecen en la antijuridicidad, acá ya lo tenemos que relacionar con el bien jurídico que se tutela, es decir, ya vamos a hablar si hay una afectación o no al bien jurídico. Si hay una afectación o no al bien jurídico, entonces vamos a mirar en esa antijuridicidad material. ¿Qué se trata del bien jurídico? Es el derecho que todos tenemos y que está protegido por la ley penal. Aquí nos referimos entonces a los delitos de bagatela, cuando hay un hurto a una gran superficie que no afecta al patrimonio, que es el bien jurídico que se protege, pues habría entonces una falta de antijuridicidad material de esa conducta, que si bien hay un hurto porque se apropió de cosa mueble ajena, no se afectó de gran manera el bien jurídico tutelado patrimonio. También hay ausencia de antijuridicidad, o en este caso ya se hablaría de unas causas de justificación, que nos referiríamos a algunos numerales del artículo 32 de ausencia de responsabilidad penal que trae el Código Penal, valga la redundancia. Podemos hablar aquí de el ejemplo más clásico, que es la legítima defensa. Resulta que Juan mató a Pedro y vamos a ver que hay una conducta humana. Juan le quita la vida a Pedro, que está tipificada, es decir, está escrita en la norma como un delito. El que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tantos años. Y vamos entonces a mirar entonces antijuridicidad, si existe una causa de justificación, una causal de justificación de ese actuar, y resulta que es que Juan actuó en defensa de su derecho a la vida también, porque estaba defendiéndose de una agresión injusta e inminente que le estaba propinando Pedro. Aquí vemos que hay una legítima defensa, pues por tanto entonces si hay conducta, sí es típica, pero resulta que hay una causa de justificación, entonces la antijuridicidad o la falta de antijuridicidad se llamarán causales de justificación. Y por último aparece la culpabilidad. La culpabilidad entonces es ese juicio de reproche que se realiza a la conducta y ya está, digamos que establecida por el legislador cuál es el reproche que merece, si merece pena, si merece multa, si la persona es imputable, si es inimputable. Entonces ya vamos a mirar si es inimputable, entonces no analizaríamos la culpabilidad, sino hablaríamos de que es una persona responsable y se le impone una medida de seguridad.
Y las causas de inculpabilidad ya se analizarían allí sobre ese criterio o ese principio de culpabilidad. Vamos a mirar entonces si es inimputable o si hay una causa también para hablar de que la persona no es culpable, y si llegara a ser, entonces cuál es la intensidad de la pena. Así para decir entonces de que el análisis de una conducta penal pues debe tocar todos estos tópicos, específicamente pues la conducta propiamente dicha, pasar el filtro de las categorías temáticas para poder configurar si se trata o no de un delito. Esto se debe realizar pues desde las audiencias primigenias o desde las audiencias preliminares, como desde la legalización de una captura cuando la persona es aprehendida en situación de flagrancia, o por una orden judicial. En este caso pues ya luego miraríamos la formulación de imputación, pese a que se trata de una comunicación. Debemos de mirar de que esa comunicación que se realiza por parte del fiscal satisfaga estos elementos y no esperar entonces al desarrollo de todo un proceso judicial para poder definir al final de que estábamos en presencia de una conducta atípica porque lo olvidamos actuar o lo olvidamos realizar desde el primer momento. No olvidemos que lo que está en juego acá es la libertad de una persona. Muchas gracias.